mundial está cayendo desde los años 50 del siglo pasado hasta ahora. Cada vez las mujeres tienen menos hijos y es una tendencia mundial. Pasa a lo largo y ancho del mundo, pasa en todos los continentes. Concretamente, dando datos, hemos pasado de un promedio de 4,86 hijos por mujer, algo que nos suena estridente y ensordecedor a nuestra cultura hoy, a 2,15. Y dado que la tasa de reemplazo global es de 2,2 hijos por mujer, estamos en camino a una población en claro de crecimiento. Giorgio, ¿por qué crees que se produce a nivel mundial esta caída de la natalidad de manera tan considerable desde los años 50 del siglo pasado? A ver, yo daría en principio tres motivos fundamentales. Uno es el desarrollo económico, ya lo detallaré. Luego también podemos encontrar la influencia cultural, ¿por qué no? Y también las consecuencias que tienen políticas que se han tomado en países. A ver, es conocido por muchos políticas como las de un solo hijo por familia, por ejemplo, en China. Pero ahora, el que se puede medir más fácilmente, que es el económico. El desarrollo económico es una de las principales razones por las cuales las tasas de natalidad tienden a bajar. Es cuestión con separar y ver el mundo por regiones, una región que está bastante diferenciada por los ingresos que tiene, que son superlativamente más altos y desarrollados que los del resto, que es Europa. Europa tiene una natalidad que es considerablemente e históricamente mucho más baja que la del resto del mundo. Y bueno, también lo podemos ver por regiones. Vemos el Asia del Pacífico, por ejemplo. Japón y Corea del Sur tienen tasas de natalidad que son muy inferiores a las que puedes encontrar en Filipinas o Indonesia. Y bueno, si nos vamos a las Américas también, históricamente los Estados Unidos y Canadá han tenido tasas de natalidad que son inferiores a las que podemos encontrar aquí en Latinoamérica. Respecto al del política, las consecuencias que puede haber de la política, si bien hemos mencionado casos tan intrusivos como el de un solo hijo por familia que existió en su tiempo en China, escuchamos y bueno, traemos a colación el tema de Hungría, que es uno de los países de los que más se escucha cuando se habla de políticas de natalidad, porque la natalidad ha pasado de ser un tema que se tocaba en espacios de conspiración y de gran reemplazo hace una década, a formar parte de platos muy importantes. O sea, vamos a ver gente como Elon Musk, por ejemplo, pasa buena parte de sus días hablando sobre el tema de la natalidad. Sin ir más lejos, hace un par de años en un evento con el equipo de Giorgia Meloni, decía abiertamente de que Italia, para que siga siendo Italia, debería tener y hacer más italianos, que es un tema que, como les menciono, ya no forma parte simplemente de la opinión de algún que otro conspiranoico por Internet, sino que ya es tema de Estado. Ya, lo que es una manera de fusionar el problema de la falta de hijos con el de la migración. Y de alguna manera la migración no es un fenómeno natural que se produce en un mundo globalizado, sino que es un intento de suprimir una nacionalidad a cambio de una pangea dentro de Europa para intentar acabar con la identidad nacional de un país, ¿verdad? Pero bueno, como nosotros intentamos de alguna manera siempre ser un poco menos políticos y más académicos en las cosas que decimos, pues tenemos que entender que las diferencias son culturales fundamentalmente, o sea, existe lo que se denomina una transición demográfica, una muy fuerte, que es la que produce precisamente la caída global de la fertilidad y tiene distintas fases. O sea, en la Segunda Guerra Mundial o después de la Segunda Guerra Mundial, eh, donde ya comenzaba a aparecer Naciones Unidas, digamos así. La ONU no aparece hoy, sino ya a partir de 1947 y al final de la Segunda Guerra Mundial concretamente, la mayoría de regiones del mundo se mantenían niveles de 5 o 6 hijos por mujer en promedio global. Pero ¿qué ocurría en ese momento? El modelo de reproducción tradicional funcionaba, había alta mortalidad infantil, había menor esperanza de vida, no había demasiada autonomía femenina. A partir de ahí tenemos los años 70-90, donde se difunde el control de la natalidad. Especialmente las niñas viven un fenómeno de escolarización masiva que había empezado antes en la población infantil masculina y sobre todo un punto muy importante, que es la urbanización, el acceso a los servicios sanitarios y eso redujeron mucho la necesidad de tener muchos hijos, porque hay que entender que la razón por la que siempre se ha tenido muchos hijos es porque las personas necesitaban que hubiera muchos hijos para que se pusieran a trabajar. O muchas veces los hijos eran un fenómeno de sustitución, el fenómeno de hijos de reemplazo, porque como decimos, se reduce la mortalidad infantil. Y a partir de ahí, de nuevo, acceso universalizado a los anticonceptivos a partir de los 70-80. Los conservadores muchas veces solo se quedan con esa parte, pensando que hay una caída global de la fertilidad a partir del uso de los anticonceptivos, cuando 20 años antes de la universalización de los anticonceptivos ya había comenzado a descender la curva de la fertilidad, la cantidad de hijos que se tienen por mujer, incluso la edad a la que la mujer
tienen esos hijos. Y luego una cosa muy importante, el aumento del coste de la crianza dentro de contextos más urbanos. Es decir, que en general se ha producido una transformación cultural gigante que, lejos de concebir la maternidad como un destino de toda familia o de toda mujer o de todo matrimonio, concibe la maternidad como una opción entre muchas otras opciones, teniendo en cuenta que hay otras opciones, como por ejemplo el desempeño educativo o el desempeño laboral, que se acaban convirtiendo en la mentalidad de algunas mujeres, no tiene por qué ser obviamente necesariamente cierto para todas, pero se acaba convirtiendo en una exclusión la maternidad de esas otras opciones de autorrealización femenino. Hay que entenderlo así. Entonces, la pregunta es, hubo una caída masiva de la tasa de fertilidad en ese momento. Ahora, ¿por qué sigue cayendo hoy la tasa de fecundidad? ¿O por qué sigue cayendo hoy la cantidad de hijos por mujer? Bueno, en gran parte del planeta sigue cayendo. Ya no hay propiamente un problema relacionado con la transición demográfica, sino que aquí voy a postular un problema fundamental y luego me dices qué crees al respecto. Antes había mencionado el fenómeno de la urbanización. Evidentemente, cada vez más las personas viven en entornos más y más y más urbanos. Podemos ir a Más los... pequeños también. Ujú. Exactamente, podemos ir, por ejemplo, al fenómeno asiático. Cada vez hay personas viviendo en condiciones más, entre comillas, primermundistas. Y vivir en ciudades multiplica los costes de vida, de vivienda, de cuidado, de educación. Entonces, claro, el hijo ya no es un recurso económico como lo podría ser en un pueblo o en una sociedad agraria, sino que se acaba convirtiendo en un coste de vida añadido a todos los demás costes de vida que tiene una persona en las grandes ciudades. Luego pueden existir, obviamente, fenómenos relacionados con la inseguridad económica o con la precariedad, porque, insistimos, las generaciones jóvenes retrasan la edad de tener hijos. Si una mujer retrasa la edad para tener hijos, significa que tiene hijos más tarde y, por tanto, la edad Menos, fértil en la que tiene hijos, al ser más tarde, significa que tiene menos hijos, evidentemente, claro. porque es como que la ventana de oportunidad se va haciendo más pequeña en general. Entonces, la pregunta que yo te quiero trasladar, llevándolo al caso de Hungría, es, ¿qué ha intentado hacer Hungría para convertir lo que es un problema en el principal capital político de Víctor Orbán, que ha sido presidente desde el año 2010 y que hoy sigue estando bastante cerca de la presidencia de Hungría? Sí, a ver, el caso de Hungría es bastante paradigmático. Vamos a ver, formó parte de la cortina de hierro comunista, ¿sabes? Soviética, Uh -huh. donde las tasas de natalidad cayeron mucho y mucho tras la disolución de la Unión Soviética. Partamos de que ya iniciaba con una condición desfavorable comparada a la de Europa Occidental. Ahora, el tema se ha agravado, eso es una realidad, y creo que Hungría, como el resto de países que han aplicado políticas pronatalistas, tienen todo el sentido del mundo en implementar estas políticas. Estamos viendo que en últimos datos, en países como Corea del Sur, se ha llegado a alcanzar tasas de natalidad del 0,8, que Una eso a largo barbaridad. plazo es increíble. Y en el Eso corto. indica de que, claro, y eso es de un país. En Seúl me parece que es el 0,5. Entonces, tenemos una problemática grande ahí. Y Hungría siempre salta. ¿Por qué? Porque te sale el problema que hay en España, donde no hay esas ventajas para la natalidad, y sale la persona, te sale la oposición a decir que hay que implementar las políticas que se toman en Hungría. ¿Y Hungría qué hace? A ver, suena idóneo, el plan húngaro suena idóneo. A ver, tiene programas de subsidios para viviendas, para iniciar una familia. Tiene también programas de subsidio para coches familiares, para autos familiares. También asignación mensual por hijo. ¿Eh? Uh -huh. Y luego también está la exención de impuestos a la renta. Es más, para aquellas familias que tengan 4 hijos o más, no vuelven a pagar más el impuesto a la renta en Hungría. Que eso para algunos amigos de los impuestos sonaría bastante bien. Eh, el tema es, Hungría y otros países que han implementado alguna que otra política pronatalista en la última década obtuvo resultados favorables. Han sido en el medio plazo bastante buenos, podemos decirlo, pero ha sufrido también una caída nuevamente. Y así también los otros países. Pero ¿por qué nos enfocamos en Hungría? Porque es Hungría el que está poniendo todas las fichas en el juego. Uh Está -huh. apostando fuerte a que esta política pues funcione. No, y si andamos en los resultados que tiene Hungría, pues podríamos hacer una sectorización por las distintas subdivisiones que tiene Hungría y podríamos pues detallar primero
una cosa, como ya estaremos mostrando en pantalla, como Hungría ya tenía una natalidad baja en los años 60, ¿eh? En la década de 1960 ya la natalidad húngara era de 1,97, que Por está por debajo, debajo de la tasa de reemplazo. ahí estamos, que es muy parecido al promedio que tenemos hoy en el mundo, hoy. Es decir, eh, la tasa de natalidad de Hungría en ese momento era muy inferior al promedio de aquella época, pero es muy similar al promedio que tenemos hoy, pero en los años 60. Es Sí, decir, hay un retraso descomunal por parte de Hungría. O sea, sería parecido, no lo sé, a decir que hoy existe un país que tiene la tasa de mortalidad que tenía un país europeo en los años 50. Es decir, obviamente, sí. Hungría era un país muy, muy, muy retrasado respecto a las altas tasas de natalidad que existían antes de esa transición demográfica que hizo que después otros países siguieran la corriente de Hungría. Es decir, hoy Hungría quiere ser pionera para repoblar cuando Hungría precisamente fue uno de los países pioneros en comenzar esa transición demográfica en Claro, cifras muy bajas en los años y sin 60. alcanzar el desarrollo de la Europa occidental, porque hay que Claro. comparar el PIB per cápita de la época con el que había, por ejemplo, en Francia o en Alemania. Es Mm, una diferencia abismal. Y que ahora mismo se encuentra en el, también bajo, pero por acá lo tengo, en 1,39. Estamos hablando del 2024, el año pasado. A ver, mm, esto había subido a una tasa que estaba por los superior al 1,56, había subido de una tasa que era del bien. 1,30 también. Esto sí se puede explicar que hubo una gran influencia inicial de esas políticas pronatalistas, pero es que luego ha vuelto a bajar. Y si andamos más incluso en las subdivisiones que tiene en Hungría, podríamos encontrar incluso que las zonas en donde ya había una baja natalidad, no es que ha habido un gran aumento de Ujú. esta, sino que en las zonas en las que ya había una natalidad considerable, que no son una mayoría en Hungría, sino minorías que se encuentran al norte, que están habitadas principalmente por gente, por población protestante y gitana, ha sido la que ha dado ese repunte, ha ayudado a hacer el repunte. Podremos también eso traspasarlo a Europa con algunos ajustes de natalidad por la influencia que hay de inmigrantes, pero hablando en el caso puntual de Hungría, podríamos decir de que a lo que va dirigido, que es al poblador común, al húngaro, digamos, no está siendo un gran cambio en Mm. general, sino que lo están aprovechando las minorías que ya de por sí tenían muchos hijos, encontraron una facilidad al parecer en tener hijos en su momento, aumentó la natalidad con la ayuda de las políticas, pero es que ha vuelto a bajar. Budapest es la capital de Hungría, tiene una tasa de natalidad de 1,4. Estamos hablando de la mitad de la que se necesita para tener una tasa de reemplazo idónea. Mm. Claro, el modelo húngaro es una apuesta fuerte por el nativismo, entre otras cosas porque Hungría también está abanderada a favor de las campañas antirrefugiados y antimigración. Claro, la inmigración muchas veces uno lo considera como una opción más dentro del fenómeno de tener más hijos, pero en realidad, en todo caso, la inmigración ayuda a repoblar, no ayuda a tener más hijos, porque no vienen, digamos, personas que nacen, vienen adultos, jóvenes, en edad de trabajar, según su cultura, según su nacionalidad, puede tener una mayor proclividad para tener hijos. Por ejemplo, nosotros nos encontramos en España el caso de los árabes o de los norafricanos o de los marroquíes, que suelen tener unas tasas que prácticamente triplican las tasas de fecundidad e incluso las tasas de concepción de edad fértil por parte de la propia mujer. Pero Hungría ha cortado esa vía para tener mayor población y eso se intensificó sobre todo alrededor del 2015 para situarnos en el contexto de la crisis de refugiados siria, que fue el momento en el que Hungría comenzó a tener esos grandes tensionamientos migratorios con el resto de los países, ¿no? Y a partir de ahí se anunciaron las nuevas políticas para apoyar las familias numerosas, la mayor parte de ellas relacionadas con préstamos, exenciones fiscales, etcétera, es decir, incentivos fiscales para los que están dentro tengan hijos, no para intentar repoblar a través de adultos jóvenes con mujeres en edad fértil, es decir, la inmigración quedaba más o menos fuera. Y sí, es verdad que Orbán ha logrado prevenir la inmigración no deseada, pero una cosa de la que no se habla en relación a la población húngara es que Hungría ha sufrido grandes éxodos de población de húngaros marchándose de Hungría. Es decir, sí,
se ha conseguido que la cifra de inmigrantes sea baja, pero no se ha conseguido que la cifra de emigrantes, de personas que salen de Hungría, salgan. Y la realidad es que Hungría no es un país bien desarrollado económicamente. Es uno de los países que está en la cola de PIB per cápita, de poder de consumo de toda Europa. No está en la parte alta de los índices, está normalmente en la parte baja de los índices de desarrollo de Europa. Y por eso tenemos el dato de que desde los años 80 hasta hoy la población no ha crecido, la población ha disminuido. No en términos de reproducción de la población, no, en términos absolutos. En los años 80 teníamos 11 millones de personas en Hungría, hoy tenemos menos de 10 millones de personas dentro de Hungría. Por tanto, Hungría tiene varios problemas que resolver antes de quererse convertir en un campeón de la natalidad propiamente. Y aún así, vamos a comprobar, y ya nos ha dado Giorgio un pequeño anticipo, cuáles son los resultados. Y luego dedicaremos la parte final del programa, al menos de mi parte, a intentar explicar por qué no han funcionado esas políticas, ¿no? Pero, como decía Giorgio antes, o sea, la fertilidad en Hungría apenas ha variado. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte de nacimientos, no la mayor parte, pero una proporción muy significativa de los nacimientos en Hungría eran de terceros hijos. ¿Por qué? Pues porque precisamente el premio fiscal, entre comillas, estaba en las mujeres que tuvieran el tercer hijo. Lo que pasa es que para tener el tercer hijo tienes que haber tenido un segundo. Por tanto, si los incentivos fiscales, las exenciones, los coches, las exenciones fiscales, las subvenciones, los préstamos hipotecarios, toda la serie de ayudas económicas que ha entregado Hungría se entregan a mujeres que tuvieran un tercer o cuarto hijo, significa que estás incentivando a que personas que ya habían tenido hijos sigan teniendo hijos. Pero ¿qué Claro. pasa con las personas que no han querido tener hijos? Que son precisamente las personas a las que hay que incentivar para que tengan hijos, porque finalmente son las personas que decidieron no tenerlos. Eh, Sin embargo, el fenómeno de que los terceros hijos nazcan es un fenómeno alto, no solamente en Hungría por las exenciones económicas que ocurren en Hungría, sino que hay muchos países excomunistas que también tienen una tendencia alta de nacimientos de terceros hijos. Por ejemplo, alrededor del 16%, alrededor del 19% en el promedio del resto de las repúblicas exsoviéticas. Eh, es decir, en Hungría incluso las familias numerosas se han vuelto menos frecuentes en comparación a la mayoría de los países homólogos de su propia zona. Si lo vemos en la variedad desde los años 90 hasta los 2020, a los años 2020, estos últimos 5 años, como voy a presentar en este gráfico. Es decir, la tasa de progresión de las mujeres húngaras hasta el tercer hijo aumentó un 6%, pero en otros países aumentó hasta el 11%. Es decir, que Hungría se enfocó a incentivar la natalidad con exenciones económicas a mujeres para que tuvieran terceros hijos, pero en otros países de su entorno había un mayor porcentaje de mujeres que tenían ese tercer hijo respecto a Hungría. Y aún así hay que entender una cosa, y es que antes de que Orbán asumiera el poder, repito, nos vamos 2010, nos enfocamos en crisis financiera y por tanto había una cierta crisis poblacional a la que Orbán intentaba atender. Hungría ya tenía una tasa muy alta de gasto público en infancia y en familia. Es decir, que Hungría ya en 2010 destinaba muchos más fondos públicos que casi cualquier otro gobierno del mundo. Y sin embargo, los resultados solo se comenzaron a lograr a partir del año 2010, más o menos, lo que significa que no era el enorme gasto dedicado a las familias lo que en un primer momento había podido lograr como esos objetivos de composición. De tal manera que hoy ya tenemos el dato dado por medios húngaros que muestran que el número de niños nacidos en Hungría ya ha alcanzado un mínimo histórico en 2023. La disminución de la población fue de 42.000 personas y esa es una diferencia de 85.000 personas que nacen, 127.000 personas que mueren. Es decir, que el número de nacidos en Hungría ha disminuido en 3,7% y la tasa de fecundidad finalmente ha vivido un retroceso del 1,52 al 1,50. Sin embargo, no queremos decir con eso que todas las políticas proclamadas pronatalistas no funcionen. Por ejemplo, veamos el ejemplo de Francia y el siguiente gráfico. Una política pronatalidad que aumente la tasa de fertilidad en 0,2 equivale a que haya hoy entre 5 y 10 millones de franceses, más simplemente por el aumento del 0,2. Por tanto, el hecho de que Hungría haya podido vivir un cierto salto no es del todo negativo. Como decimos, en la década 2000-2010, la edad media del primer parto entre las mujeres húngaras
saltó de 25,1 años a 27,7. ¿Y eso qué significa? Significa que si la mujer aumenta la edad a la que tiene hijos, se desinfla la tasa de fertilidad. Y en la década siguiente, eso sí, el primer parto se estabilizó y solamente subió 0,7 años hasta los 28,4 en 2020. Es decir, que los aumentos observados en las tasas de las que se presume tanto en Hungría se deben más bien a una desaceleración de la edad a la que la mujer tenía hijos y no tanto a que nacieran muchos nuevos hijos dentro de Hungría. Entonces, para resumir, lo que los estudios acerca de la natalidad en Hungría nos dicen es que sus recetas no son tan exitosas como evidentemente los líderes políticos del Fidesz y de distintos espacios coaligados con Orbán en Europa tratan de promocionar. ¿Pero por qué? Primero, como hemos sugerido al principio del programa, se enfocan mucho en las transferencias monetarias, en los privilegios fiscales, los cheques bebés, las exenciones, los préstamos, todo eso. Que eso incentiva a quienes ya planeaban tener hijos. Si alguien no quiere tener hijos, no quiere tener hijos. No es un asunto de incentivación económica. Otro caso es que ignora todo el tema relacionado con la conciliación laboral, cosa a la que se le ha prestado más atención desde ciertos países con un estado de bienestar más o menos más sólido, como los países continentales o los países nórdicos. Por ejemplo, si no hay servicios de cuidado infantil o no hay permisos para el hombre, así como los que guardaba la mujer, o no hay horarios laborales flexibles para la propia mujer, pues obviamente la maternidad se acaba convirtiendo en un coste de oportunidad para realizar una carrera. Es decir, que finalmente hay mujeres que se encuentran con un dilema allí donde probablemente no debería existir un dilema, pero la realidad es que para muchas mujeres ese dilema existe. Y luego el punto de la promoción del concepto del refuerzo de familia tradicional, que es más una receta ideológica que un hecho pragmático. Y como digo, en relación a lo más cultural, que es algo a lo que Giorgio pues, le habías dado atención, Ujú. hay una aspiración vital en las sociedades desarrolladas, y es que los hijos acaban convirtiéndose en competencia para otras aspiraciones, como la formación, la carrera profesional, el ocio, la movilidad, todo eso. Y luego hay otro problema, y es que hay efectos regresivos en las políticas de esos cheques. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con los préstamos hipotecarios condonables. Claro, quienes tienen un préstamo hipotecario condonable no es una familia muy, 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 muy pobre. Es una familia de ingresos más o menos medios que tiene efectivamente una hipoteca y que se la puede pagar, por decirlo así. Pero el punto que nos advierten muchos demógrafos es este es un problema cultural, el dinero no cambia las decisiones estructurales. Es verdad que los incentivos fiscales pueden reducir inmediatamente el coste, pero no eliminan los factores más obvios, que es la inseguridad laboral, la dificultad en la conciliación, el costo de la vivienda y todo eso. Y luego hay otro asunto que es el último del que al menos yo quería hablar en el programa. Y es que los incentivos económicos no son un buen enfoque para intentar que la gente tenga más hijos. ¿Por qué? Pues porque en las ciudades, que es donde se concentran las personas más adineradas, digámoslo así, la gente tiene menos hijos. Y en cambio en el campo, la cantidad de hijos suele importar más. ¿Por qué? Pues porque, por Sí. ejemplo, tener más hijos significa tener más manos para trabajar la tierra o asegurar cuidados en la vejez, porque los cuidados de vejez están como menos profesionalizados en el campo de un estado de bienestar. Y en entornos rurales, donde quizás hay menos pensiones sólidas, precisamente por eso, porque son entornos rurales y no plenamente urbanizados, los hijos se convierten en un seguro para los ancianos, es decir, en una ayuda idónea para los ancianos, no en un costo, que es lo que puede llegar a ser en una ciudad donde la Sí. necesidad económica de tener hijos es menor. Por tanto, ¿qué conclusión quiero sacar del caso húngaro? Bueno, si el incentivo económico fuera algo que empuja a alguien a tener un hijo, en los lugares donde las personas cobran mejores salarios, viven más y mejor socializados con un alto capital tecnológico, como puede ser, por ejemplo, una ciudad, la gente tendría más hijos en las ciudades. Pero es la tendencia contraria a la verdadera. La gente tiene más hijos en las zonas, llamémoslas así, menos desarrolladas urbanamente, como son obviamente el campo. Entonces, la conclusión del caso húngaro, ¿qué es? Si a una familia le das dinero, quizás se puede casar antes, se puede casar más, puede tener 3 hijos si ya tenía 2, o puedes hacerles tener esos hijos de una manera más rápida. Pero no cambia las decisiones de la gente que no quería tener hijos, ni cambia el problema o el dilema al que se enfrentan las mujeres con su educación, su carrera, su conciliación y su mercado si no hay políticas enfocadas a ese punto y no simplemente al punto de los incentivos fiscales y económicos. Sí, totalmente. Básicamente vemos que es una jugada nuevamente de marketing que aprovecha una trampa estadística. Mm. Pero como bien dices, es adelantar nacimientos que seguramente ya hayan estado planeados.
Porque, a ver, como bien sabemos, la natalidad es un problema que ha ido creciendo, ha ido aumentando. Podemos ver que en el mundo desarrollado ha estado incluso en tasas más bajas. Podemos apuntar a la década de los 90, por ejemplo, en donde Alemania y los Estados Unidos tenían tasas de natalidad bastante bajas, así como Europa en general, Europa occidental, y que luego hubo una recuperación quizás en lo que era la antesala de la crisis inmobiliaria, pero luego ha venido en picada. Me gustaría a mí hacer publicidad del trabajo que hicimos recientemente en nuestra página de Ujú. Instagram, estudiando un artículo, un estudio por parte de Lancet, en el cual, para aplicarse en Japón, se estudiaron 61 estudios que analizaron los efectos de las políticas pro natalidad en países de la OCDE. Dentro de esos estudios se llegó a la conclusión de que estas políticas sí eran efectivas, pero solo si es que de verdad se ponía empeño en estas. Si es que no, si es que se ponía alguna medida tibia que pudiera pues ayudar cuanto menos posible, o que no fuera tan ambiciosa, digámoslo, pues no habían efectos duraderos. La cuestión cuál es que ha vuelto a bajar. El estudio, que es muy bueno, aconsejo leerlo, de hecho lo voy a contar en la descripción del video, eh, tiene resultados que están actualizados hasta el año 2023. ¿Qué sucede? Que justo el año pasado, y ese también, las tasas han vuelto a bajar. De hecho, se especulaba en el ya lejano 2020 de que iba a haber una suerte de baby boom tras la pandemia, cosa que no ha pasado. Y ha sucedido totalmente lo contrario. Ahora, ¿qué podemos pensar de esto? Bueno, de que estas políticas van en aumento. Hemos visto cómo en Hispanoamérica, tenemos el caso paradigmático de Chile y Costa Rica con tasas de natalidad que son inferiores a los 1.2, que estamos llegando a la mitad de lo que se requiere para las tasas de Terrible. reemplazo. Sí. Y, por cierto, que las tasas de natalidad en el mundo no desarrollado, porque no solo es Hispanoamérica, también está así el mundo islámico, está África y el sur de Asia también, están cayendo de una forma mucho más pronunciada que los países desarrollados. Entonces, eso se va a volver un tema mucho más recurrente, va a ser un tema mundial y es menester eh, acudir a las políticas que se están tomando en los países en los que ya afecta estas tasas de natalidad.